Muy buenas noches, queridos estudiantes. Hoy jueves 10 de junio vamos a trabajar el área de geometría. Si no me equivoco, es la primera clase de la cuarta unidad y vamos a iniciar esta unidad trabajando los triángulos. El triángulo es una figura de tres lados, ¿verdad? Que se caracteriza porque tiene tres ángulos, tres vértices, pero tiene una clasificación de acuerdo con las medidas de los ángulos interiores o de las longitudes. Vamos a ver estas clasificaciones. La primera clasificación es según la medida de sus ángulos internos. Ya ustedes saben que todo triángulo tiene tres ángulos internos, tres ángulos externos. Esta vez vamos a ver según la medida de sus ángulos internos cómo se clasifican. Tenemos triángulos acutángulos, triángulos rectángulos y triángulos obtusángulos. ¿Por qué se llama triángulo acutángulo? Porque la medida de sus ángulos interiores son menores de 90. Quiere decir que un triángulo acutángulo tiene todos sus ángulos agudos. Repito, un triángulo acutángulo es aquel que la medida de sus ángulos interiores son menores a 90. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo acutángulo tiene sus tres ángulos agudos. Por eso viene el nombre acutángulo. Si alfa, beta y teta son menores de 90 grados y mayores que cero, entonces el triángulo ABC es acutángulo. No olviden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto es? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuánto vale la suma de los ángulos internos de un triángulo? Vale. Tenemos por eso. Tenemos por un matrimonio feliz. Adriano, apaga tu audio. Se escucha un televisor. Chicos, Dios mío, Dios mío. Primero y segundo de secundaria, que no sepan cuánto mide la suma de los ángulos internos de un triángulo. Ay, por Es Dios. igual al el alfabeto más teta. Ay, Dios mío, Dios mío. Mejor díganme, no sé, para yo poder explicarles. No sé, profesor. Ay, chicos. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, pues chicos. ¿Cómo no van a acordarse que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180? Bueno, repito, triángulo acutángulo tiene sus tres ángulos agudos. Todos los ángulos de este triángulo miden menos de 90, pero al final todos deben sumar 180. ¿Ya? Siguiente, triángulo rectángulo. Su nombre, triángulo rectángulo, lo tiene porque uno de la medida de sus ángulos es 90 grados. Se llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, por eso se llama triángulo rectángulo. Ese cuadradito que ustedes observan en la parte de aquí, este cuadradito, corresponde a un ángulo recto. Y un ángulo recto, ya ustedes saben que mide 90 grados. Por eso se llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. ¿Ya? Profesor, los ejercicios que la ficha yo no la veo de color, la veo verde. Sí, profesor, está verde. La ficha la veo verde. Ah, ya, es que esa ficha la hizo Hulk. ¿Qué? Esa ficha la hizo Hulk, por eso que está verde. Ah, Ya, chicos, entonces, repito, el triángulo acutángulo. A ver, Hugo, ¿por qué le decimos triángulo acutángulo? ¿Cuánto miden sus tres ángulos?
Nada. Su mente, ¿dónde habrá estado su mente cuando expliqué? A ver, Fernando, ¿por qué se llama triángulo acutángulo? Sus tres ángulos, ¿cuánto miden? Miden menos 90 grados. Correcto, miden menos de 90, pues. Son ángulos agudos. Por eso se llama triángulo acutángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? A ver, Paulita, ¿por qué se llama triángulo rectángulo? Profesor, porque este, ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? porque la medida de, o sea, la medida de sus ángulos, del triángulo, es de 90, de 90. Mm, más o menos, pero no. Te explico para que entiendas lo La que... medida de uno de sus ángulos. Ajá, de uno de sus ángulos. Porque si tú me dices que todos los tres valen 90, sumaría 270. Y la Ah, suma sí, de los va a ser ángulos uno de internos sus ángulos. es solamente 180. Entonces, sí, la medida de uno de sus ángulos es 90. Muy bien. Y luego, según los ángulos, tenemos por último el triángulo obtusángulo. ¿Por qué se llama triángulo obtusángulo? Porque va a tener un ángulo que va a ser obtuso. ¿Qué quiere decir? Que va a medir más de 90. Repito, ¿por qué se llama triángulo obtusángulo? Porque tiene un ángulo que mide más de 90 grados. O podemos decir que tiene un ángulo obtuso. Ya ustedes saben, ángulo obtuso puede ser 91, 92, hasta 179. Cualquiera de esas medidas, desde 91 hasta 179, es un ángulo obtuso. Y por eso se le llama triángulo obtusángulo. El mismo nombre, chicos, te indica por qué. Triángulo acutángulo, sus tres ángulos son agudos. Triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Triángulo obtusángulo, tiene un ángulo obtuso. Así que no creo que tengan dificultades, chicos. Ahora pasamos a la clasificación según la medida de sus lados. Primero, triángulo escaleno. ¿Por qué se caracteriza el escaleno? Porque todos sus lados son diferentes. Así de fácil. Triángulo escaleno, todos sus lados son diferentes. Repito, triángulo escaleno, todos los lados son diferentes. Siguiente, triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales. Quiere decir, los dos lados de la base son iguales. Por eso se llama triángulo isósceles. Perdón, los dos ángulos de la base son iguales. Repito, triángulo escaleno, todos sus lados son diferentes. Sus ángulos también van a ser diferentes. Triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Por lo tanto, dos de sus ángulos también van a ser iguales. Y por último, el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Por lo tanto, sus tres ángulos también van a ser iguales. Triángulo equilátero, sus tres lados son iguales. Por lo tanto, sus tres ángulos también van a ser iguales. ¿Ya? A ver, Huguito, ¿por qué se caracteriza un triángulo escaleno? Porque, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? De billetes.
Chicos, lo repito como 3, 4 veces creo, pero bueno. Ariana, ¿por qué se caracteriza un triángulo escaleno, Ariana? ¿Qué me puede decir? Porque tiene sus tres lados diferentes, o sea, las longitudes. Así es. Triángulo escaleno, sus tres lados son diferentes. A ver, Fernando, ¿por qué se caracteriza un triángulo isósceles? Porque tiene dos lados iguales y el otro diferente. Aparte de tener dos lados iguales, ¿qué más tiene iguales? A ver, Fernando, el isósceles tiene dos lados iguales, me has dicho. Aparte de tener dos lados iguales, ¿qué otra cosa más tiene iguales? Su longitud. Dos ángulos, pues. Si tiene dos lados iguales, también va a tener dos ángulos iguales. A ver, Adriano, ¿por qué se caracteriza un triángulo equilátero? Es que todos sus lados tienen la misma longitud. ¿Qué más? Todos sus lados y ángulos tienen la misma longitud, todos. Correcto. Sus lados y sus ángulos son iguales. Chicos, eso tienen que aprenderlo, por favor. ¿Ya? Si no, estamos mal. Esto yo debería solo mencionárselo, porque esto se supone que ustedes ya lo deben saber. ¿Ya? Los triángulos se clasifican por dos maneras, según sus ángulos interiores y según sus lados. Según los ángulos internos, tenemos triángulo acutángulo cuando los ángulos son agudos, o sea, miden menos de 90. Triángulo rectángulo cuando tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Triángulo obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso, o sea, mayor de 90 y menos de 180. Y se clasifican también según la medida de sus lados. Tenemos el triángulo escaleno, cuando todos sus lados son diferentes y todos sus ángulos también son diferentes. Triángulo isósceles, tiene dos lados que son iguales y tiene dos ángulos que son iguales. Y el triángulo equilátero, sus tres lados son iguales y sus tres ángulos también son iguales. Muy bien, chicos. Creo que ya más no podemos explicar, ya hemos dicho todo lo que necesitaban saber. Podemos pasar a los ejercicios. Primera pregunta. Calcula X e indica qué tipo de triángulo es ABC según la medida de sus lados. Tengo que un lado vale X, el otro X más 10 y el otro X más 20. ¿Qué tengo que hacer para hallar X? A ver. Tengo los tres ángulos, X más 10, X más 20 y X. ¿Qué tengo que hacer para poder hallar el valor de X? A ver, ¿quién me dice qué tengo que hacer? Sumar primero las X. X más 10 Suma A, B y C. Ya, ¿y qué más? no es Imaginen que esto es alfa, imaginen que este ángulo es beta, imaginen que este ángulo es teta. Hay una propiedad de ángulos internos de triángulos que me dice que alfa más beta más teta, se los dije hace un rato. ¿Cuánto tiene que sumar? Se tiene que sumar 90. 180. Chicos, lo que pasa es que ustedes no repasan.
De verdad, ustedes no practican, para nada practican. Esto lo hemos hecho en la clase anterior. Hemos hecho propiedades de triángulos. Suma de ángulos internos es igual a 180. Suma de ángulos externos es igual a 360. Lo que pasa es que no practican, pues. Y si no practican, todas las clases vamos a estar en lo mismo. En todas las clases vamos a estar en lo mismo. Porque no es posible que una propiedad tan simple no la recuerden. La propiedad de la suma de ángulos internos lo saben tercero y cuarto grado de primaria. Y chicos de primero y segundo de secundaria como ustedes, no puede ser, pues no es dable que no sepan esta propiedad. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Y eso, si nosotros no sabemos eso, no vamos a poder resolver ningún ejercicio, porque mire el 2. En el 2 tengo que hacer lo mismo. En el 7, en el 6, en todos tengo que aplicar lo mismo. Y si no lo saben, no van a poder hacerlo. Alfa más beta más teta es igual a 180. ¿Cuánto vale alfa? Solamente voy a reemplazar. Alfa vale x más 10. Listo. Más. ¿Cuánto vale beta? Beta vale X X más 20. X más X 20. más 20. X más 20. ¿Cuánto vale teta? X. 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 Esto es igual a 180. Ahora ya tengo una ecuación. Yo creo que ustedes ya saben resolver ecuaciones. No creo que no sepan. X más X más X sale 3X. Es igual Más 20 sale 30. Ahí está. es igual a 180. Correcto. 180. Esto lo El dividimos. 30 que está sumando, ¿cómo pasa? Restando. Ya, Restando. entonces tenemos 180 menos 30. ¿Cuánto es 180 menos 30? 150. 150. 50. Ahí vamos a tener 150. Y el 3 que multiplica la X, ¿cómo pasa? Pasa dividiendo. Dividiendo. Viendo. Correcto, 150. ¿Y cuánto es 150 entre 3? 5. 50. Ya, X vale 50. Ese es el valor de X. Ese es el valor de X. X vale 50. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que reemplazar los valores para saber cuánto miden los ángulos. Esta X vale 50. ¿Cuánto le tengo que poner? Miren, este ángulo rojo vale X. ¿Cuánto le tengo que poner ese ángulo? Vale X. 50. ¿Ah? 50. 50, pues chicos, si es lo que hemos encontrado. Este ángulo vale X. Ahora vamos a buscar el ángulo azul, el de acá arriba. El ángulo azul dice que vale X más 10. ¿Cuánto vale? 50 más 10. X vale 50 más 10. ¿Cuánto vale 50 más 10? 60. Ya, ese ángulo vale 60. Sí. Ahora tengo el otro que lo voy a pintar de verde. Sería 20. 70. Ah, ya. Acá va a valer 50. X Más vale 50 más 20. ¿Cuánto vale? 70. 70. 70 grados. Listo. Entonces la pregunta es, según la medida, ¿qué tipo de triángulo es? Tiene un ángulo de 60, tiene un ángulo de 70 y tiene un ángulo de 50. ¿Qué ángulo es? Según la medida de los ángulos. ¿Acutángulo, rectángulo o es obtusángulo? Ajustando. Claro. Es un triángulo acutángulo. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es acutángulo? Porque todos sus ángulos son menores de 90. Por eso es un ángulo acutángulo.
Sería recto o sería triángulo rectángulo si uno de sus ángulos midiera 90, pero ninguno mide 90. Sería obtusángulo si uno de sus ángulos midiera más de 90, pero ninguno mide más de 90. Sería acutángulo si todos los ángulos miden menos de 90. 70 es menor de 90. 60 es menor de 90. 50 es menor de 90. Entonces, es un triángulo acutángulo. Aquí no puedo decir escaleno, isósceles y equilátero, porque no tengo ninguna medida de los lados. Acá lo único que me está preguntando es por ángulo. Y tengo que dar la clasificación según los ángulos, no según los lados. ¿Ya? A ver, ¿se comprendió? Sí, profesor. ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Ya está. Chicos, discúlpenme si les he de repente llamado la atención, pero yo quiero que ustedes también sean conscientes que no han estado practicando. ¿Ya? Y yo lo que quiero es lo mejor para ustedes. Si a mí no me importara, chicos, yo vengo y yo hago la clase, les dicto, así como en los otros colegios, ¿ah? Y otros colegios que pagan mucho dinero. El profesor llega, te explica 5 ejercicios, te deja 20 y se va. Y listo, haz lo que puedas. Pero no es eso. La educación no se trata de eso. Al menos a mí no me gusta enseñar así. El ejercicio número 2 es lo mismo prácticamente que el ejercicio 1, así que lo van a hacer ustedes. El ejercicio 3 también. Y el ejercicio 4 también. Profesor, ¿cómo voy a hacer el 4? Si yo no sé, ahí no entiendo. Fácil, chicos. Mira, aquí tú sabes que todo esto, ¿cuánto debe medir? Todito lo de acá, todo lo que te estoy marcando. 180. Claro, todo esto debe medir 180. Aquí tengo 90 porque era un cuadradito. No sé si lo viste. Acá tengo 50. ¿Cuánto me falta aquí adentro? Para completar 180. A ver, 90 más 50. 30. 90 más 50, ¿cuánto es? En 140. 140. 40, ya. Y para completar 180, ¿cuánto me falta? 40. Ya, entonces aquí vale 40. Ya está. Ahora, acá tengo 30 y aquí 40. Y este ángulo de acá, ¿cuánto tiene que medir? Si se supone, aquí le voy a poner X, ¿ya? Y se supone que X más 30 más el otro ángulo que es 40, ¿cuánto debería dar esa suma? ¿Cuánto debería ser la suma de estos tres ángulos internos de este triángulo? 180. 180. Entonces, 30 más 40, ¿cuánto es? 70. 70, claro, igual a 180. Ahora, ese 70 va a pasar al otro lado a restar. 180 menos 70. ¿Cuánto vale X? X vale 110. 110. Ya, ahora, aquí este ángulo vale 110. Ahí está. La pregunta es, según la medida de sus ángulos, ¿qué clase de triángulo es? Tenemos un ángulo de 30, uno de 40 y uno de 110. ¿Qué clase de triángulo es? Sería triángulo. Octoságono. ¿Cómo? Octoságono. ¿Cómo? A ver, Fernando, ¿cómo dijiste? Octoságono. ¿Cómo? Octoságono. Ajá, ya, sí, ya te entendí. Obtusángulo. Obtusángulo. ¿Por qué obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso, pues chicos. Aquí está, es un ángulo obtuso que mide más de 90. Por eso se llama triángulo obtusángulo. Porque tiene un ángulo que mide más de 90 grados.
Bueno, poco a poco, chicos, al menos irán comprendiendo. Yo sé que muchos de ustedes es la primera vez que trabajan estos cursos, o bueno, estos temas, pero los tienen que aprender. Mira, dice que el triángulo ABC es equilátero. ¿Qué quiere decir que es equilátero, chicos? A ver. ¿Qué quiere decir que es equilátero? Que todos sus Todos lados son- triángulos son iguales. Todos los ángulos son iguales. Vale 90. ¿Cómo va a ser equilátero vale 90? Equilátero, miren su ficha. ¿Qué cosa es un triángulo equilátero? Todos sus lados y ángulos valen. Todos sus lados Son y iguales. ángulos son iguales. Muy bien. Quiere decir que este de aquí, aquí sí, en el equilátero sí se sabe cuánto miden los ángulos. Todos los ángulos miden 60. Aquí sí, porque no pueden medir diferente, pues. Si todos miden iguales y tiene que sumar 180, todos tienen que medir 60. Ya está. Ahora, este cuadradito de acá, ¿cuánto mide? 90. 90. 90. Ya, aquí tengo un ángulo pequeño. 90, 60 y X. Y aquí tengo que aplicar, para hallar cuánto vale X, tengo que aplicar la propiedad. X más 90 a 60, 60, ¿cuánto me tiene que dar? 180. 80. 180. Listo. Ya tienen esto, ustedes lo van a resolver en su casa. Creo que ya eso sí lo pueden hacer. Y van a hallar el valor de X. ¿Ya? Sí lo pueden hacer, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, ya. Muy bien. Sí. La número 6 y 7 también es parecida. También es bien parecida. Dice que es equilátero. Esto va a medir 60. ¿Ya? Esto de aquí va a medir 60. ¿Ya? ¿Qué más? Esto de aquí va a medir 60 también. Todo esto. No solo el pequeño, sino todo. Entonces, esto de aquí vale 60 menos X. 60 menos X. Por lo tanto, yo voy a decir 60 menos X más 4X más 4X más 60 es igual a 180. Ya está. Empezamos. 60 más 60 es 120. Menos X más 4X es más 3X. Es igual a 180. 3X se queda aquí. El 120 pasa a restar. 180 menos 120. 160. Ya 3X es igual a 60, correcto. Ujú. Y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto es 60 60? es 40. ¿Cómo 60 entre 3 va a ser 40? 20. 20, pues 60 entre 3 es 20. Por lo tanto, ahora borramos todo y vamos a encontrar la medida del ángulo. Vamos a ver. Ah, no, solo me pide hallar X. X vale 20. Ya está. Esa es la respuesta. Ahora ustedes me dirán, pues, profesor, ¿de dónde salió este 60 menos X? Te voy a explicar. Tú tienes un ángulo que todo vale 60, ¿verdad? Todo vale 60, pero está dividido así. Y acá dice que ya tienes X. Y si todo este ángulo vale 60, la medida de este ángulo pequeñito, del que está aquí, sería pues 60 menos X. Esa es la medida de ese ángulo. Por eso que a este ángulo de aquí, yo le puse 60 menos X. ¿Ya? El de aquí, como es equilátero, vale 60. Y agarré este triángulo pequeño para hallar el valor de X. 60 menos X más 4X más 60 debe ser 180.
Y con esos datos resolví el ejercicio. ¿Entendido? Sí, profesor. A ver, la número 7 lo van a hacer ustedes. Dice que AB es igual a BC. Ya, bueno, vamos a entrar nuevamente al mismo link porque necesito explicarles estos ejercicios. Ya, ingresamos al mismo link. ¿Ya, chicos? Ya, profesor. Ya, profesor. Ya.